Sí, el equipo 4. ¿No me oye? Creo que no me oye. Miguel, sí puede, es que está intentando presentarle a mi Ok. compañero. Pensé que se nos habíamos dormido o no estaban oyendo. Sí, como no, no hay problema. Sí, está bien. Sí, está bien. Ok. Está abriendo ahí, profe. ¿Mande? Que ya se abrió, déjale comparto. Bueno, mientras se preparan, recuerden, ¿cuál es la metodología para que estudiemos las infecciones nosocomiales? Vemos un sitio anatómico donde nos están informando que hay una sospecha, integramos un cuadro clínico, como ya habíamos hablado tiene esputo, dificultad respiratoria o tos, más temperatura, integramos este paciente tiene neumonía en el hospital y si metida por un ventilador, asociada a ventilador, etcétera, ¿no? Esta metodología de cuadro clínico detrás, de inmediato vamos a ver el cuadro clínico de lo que sospechamos, va a ser un pensamiento que va a ir hacia adelante y hacia atrás. Hacia atrás vemos qué factores de riesgo tiene este paciente, entre su edad, etcétera, y hacia adelante vemos qué se está pensando de él, qué se le ha solicitado, que normalmente cuando hablan a una enfermera que está en infecciones, ya hay trabajo hecho, tiene que revisar su laboratorio, su expediente, y si tiene rayos X, y con eso decir si tiene una infección o no la tiene, y si la tiene, entonces vamos a ver ahorita, mientras llegan los compañeros, terminando, vamos a hablar lo que se llama sistemas de información en vigilancia epidemiológica. De una vez marcamos un punto. La vigilancia epidemiológica es la estrategia para la prevención. Ojo, la vigilancia epidemiológica es la estrategia para la prevención. Y otro punto, toda la información que genera el Comité de Infecciones Nosocomiales o la VE, toda esa información va a servir para hacer acciones. ¿Cuáles son las acciones? Lo que hemos estado conversando estos días, que son las acciones preventivas, toda una serie de acciones preventivas, y obviamente hay instrumentos para evaluar que esas acciones preventivas que se están haciendo correctamente, y son las listas de cotejo, que es lo que o de verificación según el caso, que es lo que vamos a hacer. Entonces sí me gustaría que se quedaran hoy con dos pensamientos. La vigilancia epidemiológica, que es la observación, registro y análisis de datos de eventos importantes, nos sirven para prevenir. Ese es un punto clave. Y el otro punto clave, toda la información que genera la unidad de vigilancia epidemiológica o el comité de vigilancia epidemiológica, sirve para realizar acciones que eviten que los riesgos y daños que están en un hospital avancen. Lo mismo, esto que les estoy conversando es válido también para la comunidad. Ahorita lo que estamos viviendo es exactamente lo mismo en correlación con el COVID. Entonces se analizó, se registró la información, se tomaron los datos y ya todo el mundo sabe las acciones de prevención. Bueno, entonces, adelante. Esto que les estoy conversando, agarrándoles frescos, es la clave. Es un punto que quería comentarles al principio, pero ahorita piensen ustedes, por ejemplo, de todos los factores que se tienen que hacer para evitar, si estamos pendientes de los pacientes, para que no se disemine una enfermedad en un hospital, y esa diseminación se llama brote. Entonces, adelante. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo no? Ok. Bueno, nosotros somos el equipo número 4. Está integrado por Miguel, Inés, Sagrario y Valeria. Y les vamos a hablar lo que son las infecciones del aparato cardiovascular, nervioso y genitourinario. Adelante. Miguel, la que sigue, por favor. ¿Ya le cambié? ¿Sí se cambió? No. Ya, Miguel, gracias. Bueno, se dice que a pesar de los avances y técnicas operatorias, pues las infecciones del sitio quirúrgico en los pacientes que son operados de cirugías cardíacas, pues sigue un riesgo latente, ¿no? Y pues es un problema de extraordinaria relevancia. Estas infecciones pueden afectar desde la parte más superficial, que es la piel,
el tejido subcutáneo hasta las estructuras más profundas, como es el mediastino. Su aparición suele condicionar un alargamiento de la estancia hospitalaria y puede poner en riesgo la vida del paciente. Además, también pues de que se dice que los avances en la prevención y el tratamiento de las infecciones que se asocian a dispositivos cardiovasculares, sobre todo los que son protésicos, y aunado al uso y mantenimiento de riesgo durante toda la vida del implante, pues hacen que la frecuencia de estas infecciones aumente de manera progresiva y que un número considerado de pacientes pues fallezca con estas infecciones. Estas infecciones están consideradas dentro de la infección de órganos y espacios. Y toda infección de órganos y espacios, como lo dice el manual de Robe, pues deberá ser codificada según el órgano o cavidad que se encuentre afectada. Y pues la localización puede ser en hígado, puede ser en páncreas, puede ser en espacios, en esquizofrénico, y pues puede ser también a nivel del corazón. ¿Cuándo van a ocurrir estas infecciones? Bueno, estas infecciones pueden ocurrir dentro de los 30 o los 90 días posteriores al procedimiento. Incluso pueden suceder de forma temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del primer año o dentro de los primeros 12 meses, y como son cirugías que van a tener un implante, pues durante toda su vida puede conllevar a un riesgo. Por eso es muy importante que a la hora de un procedimiento, sobre todo a nivel cardíaco, pues se tenga consideración y se tomen todas las medidas precautorias pues para evitar la infección. Estos pacientes, pues de por sí que son pacientes que ya tienen un problema muy grande, ¿no? Que es una cirugía, ¿no? A nivel cardíaco o la colocación de un catéter. Pues estos pacientes generalmente son pacientes que terminan en la UCI, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos. Y como ya hemos visto otras veces, o lo han dicho otros compañeros, pues la UCI es una unidad que tiene una alta incidencia de infecciones asociadas a la atención. Aunado a esto, que son pacientes que se encuentran muy invadidos, ¿no? Se les pone sonda vesical, se les pone un catéter central, y los catéteres venosos centrales también, si no se toman las precauciones o no se colocan con las medidas necesarias, pues son catéteres que se puede infectar el sitio de inserción, que el microorganismo que se aloja ahí pueda ir a través de lo que es el lumen del catéter, y esa infección puede llegar a la sangre produciendo lo que es una bacteremia. Y de ahí pues nos lleva a un riesgo que se conoce como sepsis y posteriormente a un síndrome de infección sistémica, y eso puede ocasionar la muerte del paciente. La siguiente, por favor, Miguel. Bueno, dentro de los procedimientos que se asocian a las infecciones del sistema cardiovascular, pues son pacientes con antecedentes de procedimientos invasivos, como ya lo había comentado, previo en los 90 días. ¿Qué procedimientos van a ser estos? Pues que se les haya colocado un catéter, túnel, puerto subcutáneo, catéter venoso central, que se les realice un cateterismo, que se les coloque una prótesis valvular, un marcapasos y demás. Miguel, ¿puedes darle a la siguiente? Bueno, una de las complicaciones más frecuentes en estos pacientes, tanto de colocación de catéter venoso central como de otros procedimientos, o la colocación de una prótesis, pues va a ser una endocarditis protésica. Puede también ser una endocarditis bacteriana, y pues una endocarditis que es asociada a la atención de salud, ¿no? Es una situación clínica pues extremadamente compleja, que tiene una elevada morbimortalidad, a pesar de los avances que ya se tienen en el tratamiento antimicrobiano, y a pesar de la cirugía cardíaca, pues que en la actualidad están tan renovadas, ¿no? Actualizadas. Incluso son gran positivos, muchos de ellos son gran positivos, ¿sí? Pues del total de 2.670 episodios de endocarditis infecciosa, un 20% va a corresponder a infecciones sobre las prótesis cardíacas, y casi la mitad de estos pacientes pues precisaron de una cirugía cardíaca durante su hospitalización, y la mortalidad pues es del 23%. Ahí vamos a aunar que las infecciones del sitio de inserción del catéter pues nos tienen que dar ciertos criterios para que nosotros reconozcamos que se está presentando una infección, porque muchas de las veces los pacientes se prolonga su estancia en la UCI, que cuando pasan a quirófano pues ya llevan una infección previa. Entonces, aunado a esta infección más la cirugía, pues ya se aumenta el riesgo, ¿no?
Entonces, las infecciones del sitio de inserción del catéter, pues vamos a decir que el paciente debe tener previo un cultivo positivo del sitio de inserción, del trayecto del puerto o del catéter donde se aísla un microorganismo. También vamos a encontrar que tengan calor, edema, rubor o dolor en el sitio de la inserción y no precisamente van a estar relacionadas con la administración de fármacos con potencial reconocido para ocasionar flebitis química, porque a estos pacientes muchas de las veces les ponen muchos medicamentos que pueden ser irritantes de las venas y dentro de esos medicamentos pues ya conocemos que pueden administrarse como son aminas. Son pacientes que muchas de las veces también se les coloca nutrición parenteral. Entonces, el hecho de nosotros colocar una nutrición parenteral o colocar un medicamento a nivel central y no tener las precauciones o las medidas necesarias, pues va a aumentar todavía aún más el riesgo en estos pacientes. Y todavía, pues agregándoles que son pacientes diabéticos e hipertensos, que están inmunocomprometidos o que tienen alguna otra situación clínica, pues bueno, los vamos a llevar ahora sí que a la muerte, ¿no? La siguiente, por favor, Miguel. Bueno, las alteraciones anatómicas y hemodinámicas pueden lesionar la superficie endotelial, tras lo cual puede formarse un trombo. Es ahí donde va a entrar la infección. Se forma un trombo fibrinoplaquetario sobre el que los microorganismos circulantes que tengan componentes en su superficie que actúan como adhesinas, pues pueden adherirse. Y es aquí cuando ahora sí que los microorganismos pues se ponen bien listos, ¿no? Como el Staphylococcus, ese tiene proteínas en su superficie que reconocen inmediatamente las moléculas de adhesión del trombo y también pues se pueden adherir al endotelio normal o mínimamente traumatizado. Una vez colonizado este trombo, es decir, una vez que la bacteria ya llegó, ya se unió a ese trombo que previamente se había formado, bueno, pues se coloniza por dichos microorganismos. Estos proliferan y sobreviven en su interior, dando lugar a la vegetación característica, pues que va a ser la infección. La presencia de cuerpos extraños intravasculares también es otro riesgo, como pueden ser las prótesis cardíacas. Estas introducen nuevas variables que favorecen la infección, ya que los estafilococos, tanto Staphylococcus aureus como los Staphylococcus coagulasa, pues se pueden adherir a las prótesis y lo pueden hacer previo a la cirugía si no se tiene un buen manejo del acto quirúrgico. Los microorganismos pueden alcanzar las prótesis por contaminación de la prótesis valvular durante la intervención quirúrgica o por vía hematógena. ¿Qué quiere decir esto? Pues también por sangre, que ya tengan probablemente una infección. Generalmente se coloniza la prótesis valvular durante la intervención quirúrgica o en el posoperatorio inmediato. Por tanto, se dice que la mayoría de estas infecciones pues, son de origen nosocomial. Aunado a esto también que, por ejemplo, los pacientes que se someten a cirugía pues tienen una estancia prolongada en lo que es quirófano. Y en esos pacientes, en lo que leí en uno de las, no me acuerdo si era el brevario, creo que así fue en el brevario de las IAS, dice que son pacientes que se les debe de administrar una segunda dosis antimicrobiana. Entonces, varias. Sí, adelante, varias, sí, adelante. Ok. Entonces, pues ahí sí que hay que tener un poco de cuidado. Miguel, ¿le puede regresar a lo anterior, por favor? Bueno, fue lo que ya me comenté. Ya sigue mi compañera Sagrada. Bueno, dentro de algunos factores que contribuyen al desarrollo de estas infecciones, pues son los microorganismos que proceden pues desde la piel del paciente, de la susceptibilidad y también del personal sanitario y de la contaminación de lo que está en el sistema pues circulando, y los factores que pues aumentan su probabilidad pues están la edad avanzada, lo que ya habíamos dicho, una deficiencia, una desnutrición severa y también la diabetes mellitus. La transmisión de esta es a través de las manos del personal y del entorno, todo ese entorno que rodea a este paciente
Así como esa imagen que tenemos ahí, que está la habitación, la cama, la mesita, los aparatos. Esto es por la importancia pues que tenemos que hacer sobre la higiene de manos, una adecuada limpieza de todo todo lo que rodea al paciente. La que sigue. Bueno, aquí ¿qué es lo que más predomina en estos pacientes? Pues son los estafilococos. Ahí tenemos los agentes más causantes. ¿Cuáles son? Los que predominan más, como el estafilococos, de un 60 a un 80%. Está también los viridios, de 30 a un 40%. Los estafilococos aureus, ellos están de un 20 a un 27%. Estafilococos epidemus de 1 a 3%. Y aquí le sigue la segunda como la y no la alcanza a ver. Y la última es la... Se escucha mucha interferencia. Ajá. Maestra, o sea que puede apagar su micrófono. ¿Cómo no? Órdenes son. Ahí también tenemos que están los hongos, que es de un 2 a un 4%, principalmente la cándida. Este hongo produce pues infecciones severas e invasivas que afectan pues la sangre, el corazón, el cerebro, y pues tienen un alto porcentaje de mortalidad. Lo que fue en el 2019, se reportaron infecciones como de la cándida en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, Japón, la India. ¿La que sigue? Ay, casi no se ve. Bueno, en esto los pacientes que más se presentan, los criterios, están los antecedentes de las infecciones del torrente sanguíneo que son asociadas a la salud. Está la fiebre prolongada y sin la justificación evidente. También tenemos los antecedentes a procedimientos invasivos, como ya lo había dicho Valeria, que está hasta un 90 días, o en caso de colocación de prótesis, dispositivos intravasculares hasta un año. Ahí tenemos más la presencia de algunos de los criterios, como son en los mayores tenemos los signos de afectación, que está la está la endocárdica, que son con base a la ecocardiograma. Ahí nos presenta que puede dar positivo, y otra de las cosas, en un hemocultivo positivo. En lo que son los menores están los factores predominantes, que está la fiebre mayor de 38 grados, los fenómenos vasculares y los inmunológicos. ¿La que sigue? Aquí para detectar una endocarditis, pues se hace un ecocardiograma, y el ecocardiograma nos va a dar evidencia de que hay microorganismos a nivel cardíaco, como se muestra en la imagen. Se ve el ecocardiograma y a un lado se ve cómo está el corazón invadido de microorganismos. Y estos pacientes generalmente empiezan a sufrir alteraciones electrocardiográficas, que eso también es una indicación de que tienen una probable infección. Perdón, Sari, continúa. Gracias. Bueno, entre los criterios del diagnóstico están los patológicos, que está la vegetación o émbolos o abscesos, es lo que decía Valeria. En esta ecocardiografía se va notando algunos abscesos o el émbolo. Entonces, la presencia de los microorganismos mediante la demostración por el cultivo de un estreptococos, como son los viridians, bovis, microorganismos por grupo de Hackett y los estreptococos aureus. Entonces está la ecocardiografía más un hemocultivo positivo. Ahora sí, la que sigue. Y hay que también tener mucho cuidado, porque a veces se toman los hemocultivos y resulta que en los hemocultivos hay más de 2 o
o 3 microorganismos que salen, ¿no? Dentro del hemocultivo, y eso nos indica a que ese hemocultivo pues no fue bien tomado, entonces hay que volver a tomar otro hemocultivo. No puede haber más de 3 microorganismos en un hemocultivo y que nos dé positivo. Sí, muy importante, perdón que intervenga. Quiero subrayarles esto porque es una de las claves. En el caso de las infecciones que estamos aquí hablando, el hemocultivo es casi el estándar de oro, ¿no? Para que nos permita definir, y como dice la compañera, mientras más preciso es ese hemocultivo, es decir, tengamos un agente definido, esa bacteria es la que nos va a permitir implementar los antibióticos que se requieren. Más, lo que ella acaba de decir, Valeria, es una situación que vamos a encontrar ustedes muy común en otras infecciones. Infecciones como las infecciones de vías urinarias. Es muy común que les encuentren hemocultivos o en donde diga tiene Escherichia coli, tiene un estafilococo y otra cosa. Una infección que tenga, como dice Valeria, 2, 3, incluso me encontraba hasta 5 agentes causales, es casi seguro y no le gusta que se los diga a los del laboratorio que esa muestra se contaminó o se mal procesó, de tal manera que da falsos positivos y no se puede tomar correctamente decisiones. Entonces, sí, esto que hablamos en cardiología es válido para cualquiera. Lo más común, como le decía yo a la compañera, lo más común es que las cirugías cardiovasculares pues se hacen en tercer nivel o se hacen en centros médicos, excepto la implementación de marcapasos que se hacen en ocasiones en hospitales generales, pero el cateterismo que también se hace, pero ya lo que es implementación de prótesis cardíacas, etcétera, ya es un poquito más específico. Y de hecho, por ejemplo, el Hospital de Cardiología de Monterrey realiza muchas de estas cosas, realiza incluso intervenciones para revascularización de sitios cardíacos, ¿no? Si hay destrucción o obstrucción de alguna zona acá, de alguna de las arterias, pero la mayoría de lo que vemos es lo que estamos conversando y esto que acaba de decir tú del registro es la clave. Adelante. Perdón que les interrumpa, pero es que es un punto que no se puede pasar por alto, ¿no? O sea, manejamos mucha información, pero a veces hay que prender el foco en alguna. Adelante. Okay. Aquí les pusimos nosotros una cédula como es los paquetes de acción de preventivas de las infecciones, asociadas a la atención de la salud. Aquí está, que es un paquete de acción de la infección del sitio quirúrgico. Ahí sí nos presenta la fecha, servicio, nombre, fecha de nacimiento. Esto también menciona sobre las profilaxis de antimicrobianas. Está el requerimiento también sobre el caso de que el vello o el cabello se realice únicamente cortadora con la máquina, pues. También otro de los requisitos son los niveles de glucosa en sangre y la temperatura corporal, Ahí se maneja sobre, por cada pregunta, contestar un sí y un no, y al último se le va dando un porcentaje. De acuerdo. Y de acuerdo a una escala, se ubica en qué se está, ¿no? Ajá, así Okay. es. Y pues antes ya para terminar lo que es el otro tema, pues ahí sí es muy importante darle cumplimiento, ¿no? A lo que es las acciones esenciales, la 4 y la 5, que ya las habíamos visto, que la 4 dice que es seguridad en los procedimientos, en este caso, pues seguridad en las cirugías, y la 5 para reducir el riesgo de los pacientes que se asocian con las infecciones de atención de salud. Ok. Bien, antes que pasen al otro tema, yo quiero comentarles 2 puntos claves. Hay muchas infecciones cardiovasculares, y sobre todo las cardíacas, son consecuencia de patologías que se complicaron. Un paciente que entra al servicio de medicina interna o de cirugía es torpe a su evolución quirúrgica, bajan sus defensas y de pronto se desarrolla una miocarditis o una endocarditis a ese paciente.
Por eso quise sintetizarles esto de los procedimientos quirúrgicos, porque tanto las miocarditis, las endocarditis, las pericarditis secundarias a complicaciones o complicaciones médicas o quirúrgicas y que se dan en el hospital, obviamente son de tipo intrahospitalario. Pero no le comenté acaso a Valeria buscarlas porque hay diferentes sintomatologías que se presentan de acuerdo al agente causal y de acuerdo al estado de la patología que lo generó. Pero en general, pero hay unos que sí están bien definidos como los que estamos conversando. Entonces, sí me gustaría que quedara aparte de lo que estamos platicando y también desde el punto de vista vascular, que pudiera ser las famosas venoclisis infectada, que es otro tema más de tipo periférico. Sí me gustaría que quedara esto de las miocarditis, pericarditis y endocarditis secundarias a procesos, a complicaciones que se dan en el hospital, secundarias a y de etiología infecciosa, desde luego, a una patología, porque es muy común, ¿quiénes tienen muy común eso? Los hospitales cardiovasculares, los hospitales que reciben este tipo de pacientes, o bien, no tan común, hay pacientes en medicina interna que resulta que tienen una pancreatitis y de pronto aparece como complicación un proceso infeccioso en una miocarditis o una pericarditis. Cuando no se lee bien los procesos, se pone como una complicación. Es verdad, es una complicación, pero es también al mismo tiempo, perdonad, una secuela o una infección nosocomial. Insisto, si es de origen infeccioso. Y a veces se nos pasa, porque decimos, el señor tiene pancreatitis, pero también tiene pericarditis. Y ya, está bueno, pues, pero como no es lo que dice mi manual, pues, pues ni hablar. Recuerden, utilizaríamos el pensamiento complejo, que es buscar las diferencias, la homogeneidad, el todo en la parte en el todo, la progresividad. Y entonces esto nos estaría hablando por pensamiento complejo, que esta miocarditis que apareció a consecuencia de una pancreatitis, y que además es un paciente que es diabético, como están ustedes mencionando, y además es un paciente que tiene 60 o 70 años. Entonces todo esto favorece que su desarrollo de su enfermedad de base tenga además otras cosas que se están dando. Para eso es la estrategia del pensamiento complejo, para que busquemos relaciones y retroalimentaciones de lo que está sucediendo. El clínico y las compañeras que manejan el área clínica se abocan al problema. El problema aquí es resolver la pancreatitis, o el problema aquí es resolver la endocarditis que generó un proceso infeccioso. Y ya, se rompió entre ellos dos, hubo un eslabón, en este caso en el eslabón de causalidad, que lo vamos a conversar, que es todos los procesos que acompañaron, y nosotros tenemos elementos, factores de riesgo, circunstancias, procedimientos invasivos o no, que llevan, porque también es algo que es muy importante, que Valeria mencionaba y que no nos debemos quedar ahí. Los procedimientos invasivos cardiológicos afectan, pero hay otros procedimientos invasivos en pacientes que están deteriorados que también pueden terminar en una bacteremia corta e irnos a otro sitio. Entonces, ya se dieron cuenta que lo que hemos estado manejando así suelto en la vida real, en los procesos disipativos, como es el ser humano, que es muy complejo, van pasando muchas cosas. Se infectó aquí, se mueve la bacteria en la sangre, es bacteremia, llega a otro sitio que es corazón, se desarrolla. ¿Se dan cuenta? Y están pasando. Entonces estamos bien. Por eso los talleres integradores son importantes, porque estamos tratando de hacerlo como pasa en la realidad. Y aquí la idea es que entrenen su pensamiento para ver de otra manera lo que los compañeros o compañeras ven. Ustedes pueden ver un atardecer y pongan a una quirúrgica a ver el atardecer y posiblemente ella va a ver el atardecer de una manera y ustedes lo tienen que ver de otra manera. Es el mismo fenómeno, es el atardecer. La situación aquí es
nuestro contenido, nuestro conocimiento, que nos hace ver las cosas de diferente forma. Entonces, aquí la clave pedagógica es integrar lo que estamos leyendo, suelto así las presentaciones, en un todo, para que entonces a la hora de verlo, aprovechemos nuestros conocimientos y que no estén rotos o dispersos como un plato, así que se nos cayó y por pedacitos no nos sirve. Nos sirve el plato completo para que ahí pongamos algo que comer. Adelante, por favor. Dentro de las infecciones asociadas a la atención a la salud también se encuentran las del sistema nervioso central. Es una infección intracraneal como un absceso cerebral, infección subdural e infección epidural. Hay que reportar una infección intracraneal a los pacientes que se presentan a algunos de los siguientes criterios, como cuando los microorganismos se aislaron en el tejido cerebral o dura madre. Los pacientes pueden presentar cefalea, mareo, fiebre, signos neurológicos localizados, cambio en estado de alerta o confusión. En pacientes menores de 1 año, los signos y síntomas a considerar son fiebre, distermia, hipotermia, apnea, bradicardia, crisis convulsivas, signos neurológicos localizados, cambio en el nivel de alerta y rechazo a la vía oral. Okay. La meningitis o ventriculitis es una de las causas importantes de morbimortalidad a nivel mundial. En el mundo occidental, la incidencia es de 2.5 por cada 100.000 en el año, la mortalidad del 25% y las secuelas neurológicas del 21 al 28%. Pacientes en quienes se realizó un procedimiento invasivo o en sistema nervioso central es cuando se presentan dentro de los 90 días o hasta 1 año si se colocó alguna prótesis. Los patógenos pueden entrar en el sistema nervioso en forma directa por invasión de la barrera exterior o a través del torrente sanguíneo por una permeabilidad anormal de la barrera hematoencefálica. De esta forma, los estreptococcus neumonía y Neisseria meningitidis son los más frecuentes, biológicos más frecuentes y inmunocompetentes. Los pacientes más susceptibles pues, son los niños menores de 4 semanas, adultos, pacientes con quimioterapias, desnutrición, diabéticos, los de VIH. Y esto también pues, tiene el 75 al 80% en los casos. La forma de diagnóstico pues es una tomografía o resonancia magnética, cultivos del líquido cefalorraquídeo y comúnmente son gram positivos. Aquí te paro un momentito. La clave para un proceso infeccioso en las cirugías neuroquirúrgicas, el estándar de oro es el cultivo del líquido cefalorraquídeo. Es el que realmente nos va a dar el agente causal. Todo lo que estamos conversando nos van a dar un aproximado, pero el que nos va a decir, aquí es el punto, esta es la bacteria, es el cultivo del líquido cefalorraquídeo que se obtiene por medio de una punción lumbar. Adelante. Perdón que les interrumpa, pero les estoy dando, ahora sí, el punto clave. Como veían en los objetivos de aprendizaje, la diana. Adelante. Pues las causas es los procesos invasivos como la craneotomía, la colocación de catéteres ventriculares internos o externos, la punción lumbar, se hacen punciones lumbares a veces para diagnósticos, las infusiones intracraneales de medicamentos o anestesia espinal, la infección metastásica en pacientes con bacteremias adquiridas en el hospital. Bueno, okay. Ajá. No, adelante, sí. Ok.
Cuando el microorganismo patógeno está en líquido cefalorraquídeo, por lo menos se presentan uno de los siguientes síntomas. Es fiebre, rigidez de nuca, signos meningios, convulsiones e irritabilidad. Y en pacientes menores de 1 año, igual la fiebre, distermia, hipotermia, apnea, bradicardia, rigidez de nuca, signos meningios, convulsiones, irritabilidad, fontanela anterior abombada y rechazo a la vía oral. Una de las formas en las que podemos evitar esto, pues la prevención es pues el lavado de manos y la barrera máxima, que pues es el uso de gorro, cubrebocas, batas, guantes, aplicación de antiséptico en la piel y colocación de un campo estéril para definir el área donde se va a realizar un procedimiento. Perdona que te interrumpa. Aquí hay dos signos, que es el signo de Kerning. Paciente que tiene irritación meningea, está acostado, le levantas la nuca y va a ver la flexión que lo que están ustedes viendo, que significa que hay una irritación de todas las meninges. Y el Brusinski que ven ustedes que le golpean, mueven al paciente y lateraliza o bien se flexiona. Esos son signos que lo van a ver ustedes en los expedientes. Cuando revisen, tiene signo de Brusinski, signo de Kerning, y ustedes van a decir, ¿y eso qué? Pues entonces es importante que lo anoten y lo van a recordar porque es eso que estamos viendo. Siguiente. ¿Es Kerning y qué, perdón? Brusinski. Son dos neurólogos que detectaron. Bueno, busquen ustedes, ahora hay un trabajo, busquen ustedes exactamente la descripción de los dos signos para que ustedes, y eso, como está diciendo la compañera, se llaman signos meningios porque significan que las meninges están irritadas. En este caso en particular estamos hablando de irritación de tipo infeccioso o microbiano, pero hay también de tipo obstructivo. Un tumor cerebral nos puede producir esto que estamos conversando, una embolia, o sea, también nos puede producir esto que estamos en plática, y obviamente cualquier otro proceso que nos pueda generar eso se detecta. Es una rutina que se hace, se observa de la cabeza de arriba abajo, complexión, se ve las pupilas están simétricas, semióticas, la complexión de la cara, si está simétrica la boca o no, y desde luego viene la exploración, la sensibilidad de la misma, de la cara, si se mueve, se le dice al paciente si puede chiflar, ¿no? O intentar dar como un beso, ¿no? O sea, contraer los vasos, contraer los músculos de la cara, y ya de ahí nos vamos para abajo. Entonces, la palpación de la espalda, cuando hay mucho dolor, el paciente dice, ay, me duele tremendo, y luego viene todo eso que estamos yendo hacia extremidades hacia abajo. Un dato que es importante, que la compañera mencionó de cefalea, náuseas, vómito, es también convulsiones, también es el paciente puede tener pérdida de la conciencia, o sea, queda inconsciente o queda estuporoso o comatoso, y entonces viene el detalle de que tiene, bueno, si hacemos toda esta integración, nos va a llevar, o sea, pensando una infección puede ser cualquier cosa, recuerden, es de lo general, puede ser un síndrome cualquiera, pero si estamos entendiendo lo que la compañera decía, y que fue operado, entonces ahí nos orientamos más. ¿Pase? ¿Siga? Juanita, ¿sigue? Buenos días. Yo les voy a hablar, profe, de las infecciones del tracto urinario. Bueno, pues como ya sabemos, el tracto urinario pues son dos órganos que pues, son el riñón, bueno, los dos riñones, derecho e izquierdo, los uretes, la vejiga y por último el conducto uretral. Pues que la infección, pues como ayer lo comentó el profe y una compañera, no recuerdo quién, pues es la invasión del tracto urinario por gérmenes, principalmente bacterias, que sobrepasan los mecanismos de defensa del huésped y que producen invasión y colonización y multiplicación de las bacterias en este tracto urinario. Se clasifican en dos.
que vienen siendo las altas y las bajas. Las bajas se clasifican en cistitis, pues, que es cuando se afecta la vejiga, la uretritis, que se afecta la uretra, y la prostatitis, aunque como nos comentó ayer el profe, que pues viene siendo como la secundaria. Y mientras que la alta se refiere a la pielonefritis, que es cuando ya se afectan los riñones. Pues las citis se dan por presencia de la bacteria más el cuadro clínico o signos y síntomas, que dependiendo de estos pues vamos a determinar si es una IVU complicada o no complicada. Pues las no complicadas más bien, pues se refieren a mujeres jóvenes y sanas que no están embarazadas y que pues, los síntomas urinarios que duran menos de 7 días. Y ya las complicadas serían en pacientes inmunocomprometidos, disfunciones anatómicas o vía urinaria normal en mujeres embarazadas, en las edades extremas de los hombres. Y pues en los hombres también se consideran todas complicadas porque es por la uretra que está más larga que el de la mujer. Si se llega a infectar, pues también se considera complicada. Y estas se caracterizan porque pues sus síntomas duran más de 7 días. Hay que acordarnos que la manera de contagiarnos pues puede ser hematógena, linfática y la ascendente, que es cuando las bacterias que contaminan la zona genital y periuteral ingresan por la uretra, se adhieren a la pared, se multiplican y avanzan hacia la vejiga. Es por esto que en las mujeres es más común, ya como les había comentado, por la anatomía, que es más corta la uretra, pues es más fácil que se contagien. Los factores predisponentes, la enfermedad base, como había comentado el profe, pues la diabetes, los trastornos urinarios funcionales, por ejemplo, como los niños menores de 1 año de edad, pues a veces por anomalías de su prepucio es más fácil que pues adquieran esta infección. La disfunción anatómica y obstrucción, como se da en la litiasis renal, pues que es una enfermedad caracterizada por la aparición de los cálculos o las piedras en el aparato urinario. Las citis bajas, pues si no se tratan, se pueden complicar y pues pueden llegar a ser itis altas. Y ahí es cuando la colonización de las bacterias han alcanzado los riñones y pues desencadenan una bacteremia que si no se trata a tiempo, pues puede llegar a una sepsis. Y pues esta puede provocar a su vez daños en los tejidos, falla orgánica o pues incluso hasta la muerte. La infección de vías urinarias asociadas al catéter urinario en un paciente tiene antecedentes de instalación de la sonda o instrumentación de la vía urinaria dentro de las 48 horas previas al inicio de los síntomas. Su principal causa pues, es la bacteria E. coli, con un 50% de las infecciones urinarias pues, se asocia a esta, seguida por la Enterococcus de un 10 a 20%. Y el cuadro clínico o signos y síntomas que se presentan principalmente son la fiebre o distermia, el dolor suprapúbico, principalmente en la parte baja del abdomen, el dolor costovertebral, la urgencia urinaria o urinaria involuntaria, la poliuria, la disuria, el tenemo vesical. En el criterio número 1, pues primero pues hay que hacer el ego, ¿verdad? Como ayer también habíamos comentado, y en el criterio 1 nos indica que el urocultivo de más de 100,000 unidades formadas por colonia por mililitro, con más de 2 especies, como comentó hace un poquito el profe, de microorganismos, pues podría también indicar que es una guía. En pacientes menores, pues viene siendo lo mismo que los adultos, nomás que el cuadro clínico, signos y síntomas son distintos. Al igual que el adulto, pues puede haber fiebre o distermia, pero también se asocia a la hipotermia. También puede haber apneas o suspensión de la respiración, la bradicardia menor a 90 latidos por minuto, pues la disuria, letargia, pues, consiste en la pérdida completa o temporal de la sensibilidad del movimiento y el vómito. Igual pues también se hace el ego y además el urocultivo, que también pues la presencia de las bacterias de la orina
que sean más de 100.000 unidades formadas por colonias por mililitro, o con más de 2 especies de microorganismos, podría también indicar que pues, es una IAS. El paquete para la prevención de las infecciones asociadas al catéter urinario, pues, como ya lo hemos mencionado varias veces, pues la higiene de manos del personal, que previenen, previenen la inserción, como ya lo habíamos estado comentando en días pasados, la inserción con técnica séptica. Creo que este punto es clave, ya que, pues, acuérdense en los métodos por lo que se transmite y uno es ascendente, y pues si no hacemos la técnica y contaminamos la sonda, pues podemos por la uretra pues pasar los microorganismos más fácil y pues contaminar, ¿no? Y la fijación del catéter de acuerdo a la edad y género del paciente. El mantenimiento del catéter urinario sería el punto 2, que consiste pues en la evaluación diaria sobre la necesidad de la permanencia del catéter urinario o su retiro. Pues hay que hacer énfasis al médico si es necesario la permanencia de este catéter o ya retirarlo. El aseo diario de genitales con agua y jabón, pues mientras permanezca instalado el catéter urinario, mantener la línea de drenaje de obstrucción, pues es decir, que no esté doblada o pinzada para que pueda drenarse sin complicaciones, y mantener la bolsa recolectora por debajo del nivel de la vejiga sin tocar el suelo. Pues ya por nuestra parte sería todo, profe. Ok, ahorita les comento 3 cosas. Algo que es muy importante mencionarles es los procedimientos que nos pueden llevar a estos problemas. Miren, no está en el programa, pero es importante señalar que la punción lumbar nos puede llevar a una infección meningia como complicación. Se hace a un paciente una punción lumbar en urgencias para saber qué tiene desde el punto de vista neurológico, y resulta que termina con una meningitis 4 días después o 3 días después. ¿Qué fue lo que pasó? Pues a veces la punción lumbar se hace en urgencias en una cama, en un sitio que es el menos correcto, no se lavan bien las manos, el paciente además tiene factores de riesgo para que se enferme, y termina él llega por un problema que tiene un ABC en evolución, y termina además con una meningitis. Muchas veces esas meningitis están asociadas a un procedimiento que no fue el correcto. En ese momento la meningitis es secuela, es consecuencia, es producida por una infección nosocomial secundaria a un procedimiento. Otro procedimiento que también nos produce problemas son las anestesias subdurales. Pacientes y lo vemos, a mí me tocó ver pacientes, hubo un paciente que me llegó una vez de Campeche, que tenía una meningitis, y el paciente trataban de establecer la relación entre el paciente, lo operan por una prostatectomía y resulta que llega por una meningoencefalitis al hospital, y me mandan a hablar para ver qué tenía que ver la encefalitis, si era o no era una infección nosocomial, dado que la operación había sido catalogada incluso como limpia, contaminada, como vamos a volver a reinsistir, pero que no había una correlación. Obviamente, ¿qué es lo que sucedió? Lo mismo que estamos conversando, es un paciente que ponen la anestesia sin el cuidado, no se sabe si la puso un residente o alguien, no se sabe. El detalle es que no se cuidaron las técnicas para poner la anestesia, porque las anestesias subdurales no son cualquier cosa, no es lo que le decimos al paciente, la mentirita que le decimos a la paciente: no se preocupe, es una agujita que le vamos a poner en la espalda y te va a tener un piquetito y ya. No es así, o sea, para nosotros no es así, es abrir un espacio, en el espacio subdural, para que entren detrás, si no tenemos cuidado, toda la cantidad de bacterias. Bueno, pues a este señor le pasó esto, le entró una gran cantidad de Escherichia coli, le entró además estafilococo, y además tenía Serratia, que es una bacteria sumamente agresiva, y el paciente tiene su meningoencefalitis y muere. Y entonces la pregunta, bueno, en primer lugar, la meningitis, la meningoencefalitis, yo la
la sanitarista que está conmigo me lo comenta y me dice, no lo creo. Y ya revisaste el expediente, lo revisamos, vemos el factor de riesgo, ¿no? Que además era un paciente diabético, lo clásico, un paciente ya grande, como de 75 años, diabético, que además tenía antecedentes de infección de una próstata, una prostatitis y retención urinaria avanzada. Lo opera, el paciente empieza a recuperar, tienen su sonda y de pronto aparece la meningoencephaloma. Entonces establecimos, entonces, la preguntaba yo en el comité de infecciones, esto que estábamos conversando, se presentó el caso, yo presenté el caso y el jefe de urología me dice, oiga, pues usted quiere buscarle. Y cuando encuentro, obviamente le hacen una punción lumbar, salen bacterias y establezco esta relación, ¿no? De que, claro, nadie te dice quién puso el anestésico, cómo se puso en otro hospital, pero es obvio que el señor, si hubieran tenido los cuidados requeridos de poner una anestesia subdural correcta, de manera con la técnica adecuada, el paciente no debió haberse infectado y en consecuencia mucho menos complicarse. Todo terminó en terapia, ¿no? Y terminó falleciendo. Entonces, los procedimientos estos invasivos que decimos que no son nada, son estos pacientes que son candidatos a complicarse por sus factores de riesgo. Pude ver ustedes, y ustedes posiblemente lo van a seguir viendo, a las pacientes embarazadas que hay que ponerles anestesia subdural. Ese procedimiento es de entrada un factor de riesgo para lo que pueda pasar, que en la mayoría, en el 90%, 95%, no terminan en infección, y qué bueno, pero no hay que olvidar un porcentaje pequeño de pacientes embarazadas que pongan un anestésico y termine complicándose, si no en el postoperatorio inmediato, regrese después con una complicación de meningia o regrese después con una sepsis añadida, y alguien diga, bueno, pues es que, ¿saben qué? Los loquios no terminaron de salir bien, se complicó la cirugía, como es una limpia contaminada, se infectó, y no le dan importancia a veces a todo lo que acompaña al proceso quirúrgico, en el que el manejo de el abordaje subdural es importante, ¿no? Y ahí viene lo que estamos hablando de las infecciones de vías urinarias, que los compañeros comenzó en una y terminó en otra, y termina en una tercera peor, ¿eh? Entonces, eso es muy común que lo podamos ver y tener el ojo para seguirlo. Y el otro punto que también es importante, cuando le decimos a la paciente, mire, no se preocupe, le vamos a poner una bolsita se llama alimentación parenteral. Es un poco de líquido, pero no pasa nada. Si lo ponemos en su nariz y ¿sabe qué? Le va a entrar por una venoclis, etcétera. Son líquidos y no pasa nada. Pues no, sí pasan. La preparación de la alimentación parenteral y la aplicación, no sé si ustedes se han fijado, se hacen en sitios aparte, casi como un quirófano, no sé si ahora se sigue haciendo, pero cuando yo ejercía, así se hacía, porque se puede con mucha facilidad contaminar y tener todo este proceso de lo que estamos hablando. Entonces, tampoco hay que dejarlo, si tienes una paciente que está mal, pero está con diarrea, y está con una diarrea severa, entonces esto es complicación de que está recibiendo alimentación parenteral, pues es por complicación de su quimioterapia, o ¿saben qué? Es que la medicina hay que estar pendiente de estos factores que estamos hablando, que les decimos a los pacientes así de manera minimizada, pero no es una mentirilla, pero la realidad es que no lo es, y sí tenemos que estar conscientes de que pudieran influir, dadas las condiciones, lo que hemos estado hablando de las condiciones, de los factores de riesgo, para que el paciente, para que se desarrolle una complicación más. Y a veces, ¿para qué nos sirve? Bueno, el paciente falleció, como que les estoy diciendo, falleció. ¿Y qué nos sirvió? Bueno, pues sirvió pues para que otra vez, en el caso del análisis de la información, determines cómo se operó, cómo se hicieron los procedimientos, y más que sean de tipo punitivo, para decirle, bueno, tengan cuidado porque pueden terminar en este proceso
o como también nos pasó en gastrocrisis de pacientes de los que, bueno, las preparan el personal de enfermería, pero en otras ocasiones también lo preparaba también nutrición, me parece. Entonces también hay que insistir mucho en todos estos procesos que pueden afectar y terminar. Y un último que aparentemente no tiene mucho que ver es cómo se preparan las leches, porque también lo vimos en el aparato digestivo, o sea, no lo comenté ayer, pero tuvimos brotes de niños que tenían gastroenteritis, ¿no? En cuneros, cosa que es muy rara, y nos llevó a obligar a revisar cómo se transporta la leche, y a veces y prácticamente el problema era cómo se transportaba la leche, entonces eso facilita que se contamine. Y a veces se contamina, como es mucho el volumen, pues no todos se afectan, y entonces hay que estar pendiente de todo lo que rodea al paciente, buenos días, todo lo que rodea al paciente, pues hay que estarlo pendiente para que consideremos un proceso infeccioso. No solamente quedarnos con el diagnóstico, quedarnos con la sospecha por la que nos mandan a hablar, sino también revisar todo lo que es el entorno del paciente, lo que se le está haciendo, lo que ya se le hizo, y obviamente en dónde está, si está en la terapia. Comentaba Valeria de problemas vasculares. Las terapias cardiovasculares, no sé si las conozcan, son un poco más complicadas, tienen más elementos de intervención, tienen desfibriladores, tienen aparatos de tipo portátil para tomar tomografías en zona cardíaca, etcétera. Y entonces son sitios mucho más complejos. Entonces un paciente cardiovascular está, como decía ella, si ustedes entran a una terapia de ese tipo, es como si estuvieran entrando a un módulo lunar o algo así, un módulo para que se va a la luna, lleno de procesos, ¿no? Y esto obviamente nos complica todo. Y aún así los pacientes salen porque se les da antibióticos de muy amplio espectro. Los procedimientos médicos que se acompañan los ayudan a salir y el proceso, y a veces cirugías que no terminan, no debían por qué complicarse, una cirugía, una ruptura de hígado. Las rupturas de hígado son fáciles, entre comillas, de reparar, terminan muriéndose, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedió? Pues hay complicaciones de sangrado retrovasculares, retroperitoneales o en espacios, esos se llenan de bacterias, hay irritación química y viene la muerte. Bueno, eso es algo que se tiene. Y un asunto que decía el compañero que presentó los problemas urinarios, el tema de las malformaciones congénitas renales. A veces los pacientes no saben que tienen problemas renales, tienen quistes renales, tienen su riñón de manera pequeña, más grande, y entonces y tienen 30 años, nunca han tenido un problema y de pronto un día empiezan a tener lo que ustedes acaban de decir, pujo, tenesmo, poliacuria, nicturia, y resulta que le dan antibióticos. A alguien no se le ocurre hacer un examen general de orina y un urocultivo, y cuando se lo hacen aparece que hay bacterias, lo mandan al médico familiar o al urólogo, te toman una urografía que no se mencionó acá como método para complementar la infección nosocomial, y entonces nos sale este problema de que tiene una infección a los 30 años o tiene infecciones recurrentes, y entonces hay que atender el foco de origen, que puede ser el problema del quiste renal, y se le manda cirugía para que se evalúe por urología si es operable, no es operable, etcétera, ¿no? Entonces vean ustedes cuántas cosas, cuántas variables van acompañando. A lo que quiero decir es que esto que hemos estado conversando, pues son los lineamientos generales, pero hay muchas cosas más que se acompañan. Habíamos conversado también el hecho de que se platicara sobre las cirugías, o más que las cirugías, sobre los procedimientos de implementación de los marcapasos, porque también un marcapaso en tórax también puede producir un proceso de infección local o regional y terminar, irse al corazón, y entonces se genera otra vez la miocarditis, la pericarditis, etc.
Entonces, aquí son estas, hay que tomar en cuenta todos estos procedimientos que estamos platicando, como las rectoscopías, ¿no? Como las endoscopías o endoscopias, como dicen algunos, ¿no? Que también tienen complicaciones del proceso. Si además el paciente tiene una úlcera, pero le metemos una endoscopia un endoscopio no correctamente desinfectado, complicamos el asunto. Muy bien. Entonces, les felicito a los tres. Presentaron muy bien el trabajo, tanto a María como a Valeria y al compañero José Martín. Y entonces pasaríamos ahora a conversar sobre el tema de las guías. Si son tan amables, habíamos dividido ahí que las guías se iban a conversar. No sé si prepararon algo. Entonces, por favor, la que se quiera comenzar, aquí ustedes deciden quién es primero, quién es segundo y así nos vamos. Ok. Entonces empiezo con neumonías. Uh-huh. ¿Ya se ve? Uh-huh. Sí. Bueno, pues nos dicen con respecto a los paquetes para las cédulas, primero la implementación de acciones para prevenir la neumonía. Bueno, primero nos indican que tenemos que tener una posición de la cama de 30 a 45 grados en adultos y de 10 a 15 grados en neonatos. Una evaluación diaria ante la posible interrupción de la sedación. Se realiza la aspiración de las secreciones endotraqueales con el correcto uso del sistema cerrado. Se realiza evaluación diaria ante la posibilidad del destete. Se realiza cepillado, enjuague con clorhexidina al 0.12% de solución salina y al 0.9% en presentación de 100 mililitros para adultos y solución fisiológica al 0.9% o agua bidistilada. Estos son los pasos a seguir para un buen procedimiento y un buen seguimiento en la atención de nuestro paciente. Para una prevención de neumonías asociadas a la ventilación, como acciones nos dan la evaluación diaria ante la posible interrupción de la sedación y extubación, aseo oral con clorhexidina, solución fisiológica, drenaje de secreciones endotraqueales con sistema cerrado, uso de humedad activa o pasiva, y la implementación de acciones para prevenir la neumonía, que ya habíamos visto de la posición de la cama. Las cédulas únicas de gestión de los paquetes de acciones preventivas de las infecciones asociadas a la atención de salud, nos viene un cuadro en donde vienen como varias cuestiones que evaluar. En este tipo de cédulas hay un equipo de trabajo interno que lleva a cabo la implementación de aplicar la cédula única de gestión de los paquetes de acciones preventivos y que se basa en la observación directa de las acciones que integran los paquetes. La línea base se refiere al porcentaje de cumplimiento de cada uno de los paquetes que se tiene de registro, pero la meta a seguir es lograr un incremento del 20% en porcentaje de cumplimiento a partir de las líneas bases de cada uno de los paquetes de manera semestral. El objetivo es consolidar por lo menos el 95% del cumplimiento generalizado de su consecutivo mantenimiento. O sea que hay una persona que aplica este tipo de cédulas para checar que se esté realizando bien los procedimientos que de acuerdo a las líneas de web nos refiere. Entonces vamos a estar pues al pendiente de que se esté llevando a cabo todos estos procedimientos. Muy bien. La siguiente guía. Sí. Bueno, voy a dejar de compartir porque sigue Conchis con vías urinarias. Permítame un minuto. ¿Quieres regresar un minuto? ¿Quieres regresar un minuto tu presentación, Perla? Por favor. Sí. Y miren, aquí ella presentó ahorita un punto que es importante señalar. Son todas las acciones para prevenir las infecciones. Ya tenemos al paciente al interior del hospital y entonces hay que hacer una... Ponla un momentito nada más. Si puedes ponerla otra vez. Sí. Por favor. Sí. Entonces, aquí la idea es evitar que se presenten las infecciones en pacientes que ya están en el hospital. Pero aquí presentó ella al final un documento que es donde se registran las cosas. Ojo, no lo he tocado porque no está en el programa, pero lo voy a tocar.
las fuentes de información son claves, compañeras. ¿Dónde voy a tomar los datos para que yo pueda tener todo para decir si es una infección o no? La fuente de información, la última, vaya bien, la última, por favor. No, abajo, aquí había la última que nos mostraste, allá. Este es el punto clave porque de acuerdo a estas revisiones, pues ahí es donde podemos obtener información. Pero la información general para saber una infección la vamos a tener en 5 puntos. Ojo, anótale. Fuentes de información para obtener una infección nosocomial, 5 puntos. 1, la historia clínica. 2, en el laboratorio. Vamos al laboratorio y preguntamos los resultados de fulanito de tal, si le tomaron tal muestra, etcétera. Número 3, importante, los estudios de rayos X, patología, a veces un resultado, una biopsia, ahí nos permite. Número 4, importante, desde luego también tenemos las referencias que la familia nos diga. Entonces diga la familia, este paciente no cuida su catéter, tiene una diálisis, se sale, etcétera. Es otra fuente de información que tenemos para que nos ayude. Una quinta, que es en patología también, pero ya es el extremo, son los resultados de las autopsias cuando se hacen, que ahí nos ayudan a definir dónde está. Entonces, vuelvo a insistir el punto clave. ¿Dónde voy a obtener la información? La información de mi infección nosocomial, punto clave número 1, es el expediente clínico. Punto clave número 2 es el laboratorio. El número 3, los laboratorios, los estudios de rayos X. El número 4, patología, con todo lo que ya hemos hablado. El número 5 son los familiares. Y obviamente también podemos tener otros accesorios, pero es importante que sepan ustedes dónde buscar los datos para poder integrar. Y luego en los accesorios vienen las anotaciones que están en enfermería. Lo que anota, o sea, está en el expediente incluido la hoja de enfermería, pero también hay que insistir en las anotaciones que una jefa de piso pone de alguna complicación que se dio, de alguna conducta errática que tuvo un paciente, que nos puede ayudar a interpretar que también tiene. Entonces, también la fuentes alternas, como la de jefa de enfermería, como los comentarios de los internos, nos pueden ayudar todo. Ya les dije los básicos para que tengamos. Y uno de estos son lo que está comentando la compañera, ¿no? Las actividades que se realizan, si es que se realizan. Incluso en algunos lugares se lleva a que cuántos catéteres cambian, cuántos catéteres hay por turno, ¿no? Tantos catéteres, y cuántos cambios de heridas quirúrgicas se hace, etcétera. Eso también nos puede ayudar. Otro punto de los adyacentes son las notas quirúrgicas, que ustedes pueden ir, a veces en el quirófano se lleva una libreta y ahí se dice paciente fulanito de tal, se lo operó de tal cosa. A veces hay una descripción general y se pone una complicación. Es otra fuente, pero insisto, esa fuente está incluida con la nota quirúrgica que debe estar en el expediente, pero si no está, es otra fuente que pueden buscar. Entonces vean ustedes cuántas fuentes hay para buscar datos y poder integrar y decir, bueno, lo que están sospechando, porque ustedes van a tener una 4200, no sé si todavía tengan por allá, y va a decir, se sospecha el paciente don Antonio Miranda de la cama 222 de medicina interna que padece una infección de vías urinarias a consecuencia de que le pusimos un catéter. Entonces hay que ir a verlo, ¿no? Y entonces hay que leer el expediente, hay que buscar sus datos. Incluso otra fuente que también es muy importante es el interrogatorio al paciente. A veces los compañeros se nos olvida, nos mandan a hablar y no le preguntamos al paciente qué tiene, qué molestias tiene, sino nos vamos a los expedientes, nos vamos al laboratorio, y esto es una fuente importantísima. Interrogar al paciente qué es lo que por qué está aquí, por qué está en el hospital y por qué complicaciones y qué es lo que él cree que tiene. Con eso nos va
Todo eso, que les vuelvo a repetir, y les voy a mandar unas fotos donde vean cómo se integra por puntitos. No sé si ustedes en los periódicos o cuando eran niñas seguían unos puntitos, terminaba haciéndose una figura que se de un osito o que de un corazoncito. No sé si lo llegaron a hacer cuando eran pequeñitos, pero si no, lo vamos a volver a repetir, porque con ese mismo procedimiento que desarrollamos en el kinder, así vamos a estar trabajando, buscando diferentes puntos, buscando diferentes lugares donde nos pueden dar información para poder integrar. Eso nos lleva tiempo. Los recorridos, que es un tema que no sé, perdón, eso creo que lo ve enfermería, pero lo tengo que puntualizar porque hay que vincularlo con lo que estamos viendo. No sé si su maestra, Sofía, lo vaya a ver o esté incluido o ya lo vieron, pero yo quiero recalcárselos porque normalmente a veces nos complicamos con eso. Tengo el conocimiento, pero no me acuerdo cómo le hago. Lo tengo en la punta de la boca, ¿no? A veces le preguntaba a una enfermera, cuando sanitarista que estaba con nosotros, ay, sí sé cómo es, doctor, pero no sé cómo decírselo. Entonces sabía cuál era lo que había faltado, integrar estas cosas que estamos conversando. Entonces aquí, para la experiencia que es, para que no nos pase, vamos a ir integrando. Piensen ustedes, otra vez el pensamiento complejo, integrativo, del todo en las partes, retroalimentativo, repetitivo, se va repitiendo. Entonces lo que tienen ustedes que integrar es su pensamiento. La siguiente, por favor, la siguiente guía, si son tan amables. Conchi. Voy. No hay prisa, tenemos buen tiempo, así que con calma. Bueno, pues a mí me tocó sobre las CIBUS asociadas con el sondaje vesical. Esas son las dos guías de verificación. Esta es la lista de verificación, que es lo que manejábamos antes como el MIPRIM. Aquí, ¿qué vamos a poner? Que si se le informó al paciente sobre el procedimiento, que si se realizó el lavado de manos de forma adecuada, que si se realizó adecuada higiene de genitales con agua y jabón. Es muy importante porque luego cuando los internos ponen las sondas, es así como que le embarran agua, le embarran jabón y ahí va la sonda como va. Muchas veces no se cambian los guantes después de hacer la higiene de los genitales. Con los mismos guantes agarran la sonda. Es por eso hay que estar muy pendientes. La persona que realizó el procedimiento usó cubrebocas, gorro y guantes limpios, todas las medidas de bioseguridad. La persona que ayudó usó cubrebocas, gorros y guantes limpios. Se utilizó la técnica aséptica para cubrir al paciente de la cintura hacia abajo. Muchas veces, pues en el hospital ustedes ya vieron que en realidad no se ponen campos ni nada. Se hace la asepsia y ya. Entonces sí es importante el delimitar para no contaminar el área. Se realizó la limpieza con agua bidestilada y jabón quirúrgico en la zona genital. Se mantuvo el campo estéril. Se fijó la sonda a la cara interna del muslo del paciente. Se registró las indicaciones médicas sobre la continuidad de la pertenencia de la sonda. Se realizó el aseo de genitales. Ese es para el mantenimiento, es la parte del mantenimiento. Que se realiza aseo genital con agua bidestilada y jabón quirúrgico mínimo 2 veces al día. Imagínense, a veces hay un día que sí se baña y un día que no se baña. Entonces, esto es mínimo 2 veces al día. Se mantuvo el circuito cerrado y libre de obstrucción. Se mantuvo la bolsa recolectora abajo del nivel de la vejiga. Muchas veces igual el paciente aquí en este punto se van a algún estudio, suben al paciente en la camilla, le suben la bolsa y cuando regresa se pasa hasta 1 hora en la camilla con la sonda arriba, y esto es lo que muchas veces contamina, porque ya vimos que la vejiga pues es un área, es estéril. Entonces, ¿qué va a contaminar? El retorno que va a tener esa orina. Se mantuvo la bolsa recolectora abajo del nivel de la vejiga. La bolsa recolectora se llenó por debajo de las 3/4 partes de capacidad. No hay que dejar explotar la bolsa. Cuando tenga 3/4 hay que drenarla. Se encontró la bolsa recolectora por arriba del suelo. Todo esto va a ser para
antes de la colocación, durante la colocación y el mantenimiento de esta sonda. Las listas de verificación que manejábamos antes nosotros solo abarcaban la colocación de la sonda. Igual va acá a identificar signos y síntomas que sean de una infección de vías urinarias y se va a colocar la fecha en la que inició, si hubo disuria, urgencia miccional, polaquiuria, calosfríos, fiebre o hipotermia, apnea, vómitos y orina turbia. Y muy importante en las IBUs, pues es el urocultivo, que es lo que nos va a decir. Igual no sé quién, no me acuerdo si ya habían mencionado, cuando salen múltiples bacterias, ya se considera que está contaminada, entonces hay que volver a realizar ese urocultivo. El urocultivo igual menciona que no se puede tomar de la bolsa recolectora, y es lo que todos hacen. De ahí mismo, de la bolsa recolectora, es donde agarran para el urocultivo y no se puede agarrar de ahí. Luego tenemos esta lista, que es el concentrado de verificación de infecciones urinarias. Esta lista, pues hay que poner acá el nombre del paciente. Y están los antes de la colocación, durante y el mantenimiento de la sonda. Eso es lo mismo que ya teníamos antes, solo que acá va a ser cómo se va a colocar. O sea, acá solo vamos a vaciar ese instrumento de cada paciente. Y me faltó ponerles una tablita. Bueno, en el paquete igual hay otra tabla, donde nosotros vamos a ver el cumplimiento. Se me traspapeló, creo. A ver, ¿me quieres mencionar lo que dice acá? Porque está muy chiquitito, así. Este es el mismo que les puse con lo anterior, solo que es para vaciar. Acá dice información del paciente sobre el procedimiento. Se informa al paciente, lavado de manos, pero es lo que les iba a comentar. Creo que se me traspapeló la otra. No hay problema. Hay una que es muy parecida a esta última. Es muy parecida a esta última, pero acá vamos a vigilar el cumplimiento. Es igualita a esta, solo que lo que va a tener esta es que acá dice la fecha, el turno, el servicio, el nombre del paciente y la fecha de nacimiento. Si vemos acá, pues tenemos la acción esencial número 1, que es la identificación del paciente con el nombre y su fecha de nacimiento. Luego dice, se realiza la fijación del catéter urinario de acuerdo a la edad y género del paciente. Y esta ficha se va a contestar con sí, no o no aplica. Y luego dice, ¿se realiza diariamente higiene de genitales con agua y jabón? Sí, no o no aplica. La línea de drenaje se encuentra libre de obstrucción, sí, no o no aplica. La bolsa colectora se encuentra por debajo del nivel de la vejiga sin tocar el suelo. Se mantiene el sistema sin desconexiones en todo momento. Y todo esto se va a hacer un porcentaje de cumplimiento del paquete de acciones preventivas. Y con una fórmula, esta fórmula, ¿cuál va a ser? Va a ser el número total de observaciones, ya sean sí o no, entre el total de observaciones realizadas, o sea, entre todas las que dijimos que sí se realizaron. Y esto va a dar igual al cumplimiento, al porcentaje en cumplimiento de lo que se realizó de manera preventiva. ¿Sí me di a entender? ¿O tienen alguna duda? No, lo van a volver a ver. Lo van a volver a ver. Es una tasa que es el número de acciones que se realizaron positivas entre el número de acciones generales que se tienen por 100 o por 1000. En realidad nos va a decir cuánto se está realmente. Es un indicador que nos está diciendo cuánto es lo que se está manejando, perdón. Pero no se preocupen por los indicadores van a ir cambiando de acuerdo a lo que se quiere medir. Pero lo más importante es que sepan de dónde sale y si se están realizando las acciones. La siguiente guía, por favor. Muy bien, compañera María de la Concepción. Muy bien. Lamentablemente ahorita hay mucha papelería, se llaman de antes MIPRIN, ahora paquetes, etcétera. Pero finalmente lo que estamos haciendo acá es para que vean ustedes las acciones de estos que estamos platicando. Son las acciones de registro y de control, es decir, volvemos a lo que dijimos ayer, una indicación dada y no supervisada
se la lleva la tostada. Entonces, aquí hay que estar checando y registrando que las cosas se estén haciendo para que realmente el paciente que tiene una neumonía nosocomial o que esté ingresado. Perdón, ¿alguno de ustedes ha estado en urgencia? Bueno, pues imaginen, en urgencias, ¿cuál es el primer sitio? Para empezar, rompemos la norma de urgencias. Definición de urgencias es el sitio donde está el paciente para evaluación, determinación de su estado de salud y en su caso, su ingreso. Máximo tiempo de permanencia en un servicio de urgencias son 8 horas. No las cumplimos. O sea, es rarísimo ver que un paciente en 8 horas se le resuelva su problema. Por lo general están un día, 2 días, a veces una semana. Y en ese sitio, y sobre todo cuando están amontonados todos, ¿no? Acostados, no sé, en sus hospitales, cómo son los servicios de urgencia, pero en general todos los servicios de urgencia son complicados, incluso muy caros, incluso muy poco resolutivos. Y un cuarto, incluso en los norteamericanos hay hospitales que han planteado desaparecer el servicio de urgencias, ¿no? Sino que ya llegue el paciente para que lo opere, lo cual no ha pegado porque siempre es necesario tener un paciente previamente. Pero bueno, nosotros tenemos urgencias. Bueno, pues en ese sitio, que es urgencias, vuelvo sea urgencias de adultos, que es donde es más complicado, o pediátrico, es el sitio, dado las condiciones, el poco cuidado, donde el paciente que no venía infectado se infectó en el hospital y como desgraciadamente urgencias no lo consideran parte del hospital, en el hospital lo consideran los servicios oficiales. Ahora se está insistiendo que sea. Entonces dicen, no, pues la infección no, lo trajo de la calle. No, pues llevo una semana aquí. Entonces realmente una de las políticas que hace cada comité pues es registrar la infección desde urgencias, ¿no? Y entonces, como no hay dónde capturarlo, pues, entonces se mete al servicio donde fue. Por ejemplo, paciente que era quirúrgico y se infectó, ese vino porque estaba en la sospecha que era una apendicitis, se quedó allá un día, no había cama, le sacaron el diagnóstico, otro día no hubo cama y al tercer día subió y entonces ya subió con una infección, que puede ser una venoclisis, una bronquitis, lo que comentaban las compañeras, no necesariamente tiene que ser de origen del sitio que va a ser atendido, sino de otra causa, ¿no? Incluso hay infección de piel, pacientes que llegan con infectada la piel, tienen erupción, y obviamente eso, ¿dónde se lo buscó? Se lo buscó abajo. Y hay otras infecciones más graves, ¿no? Ustedes observan pacientes, nos está pasando ahorita, pacientes que ingresan y que llega un paciente a un lado y por cualquier causa, y llega el paciente a un lado, y a un lado tienen un paciente con COVID que está entrando y que está en estudio, y mientras se pasa o no se pasa al covitario, ahora ya está más formalizado, pasa más pronto, pero en un principio era más complicado, entonces se quedaba ya un día, 2 días, y contaminaba al paciente que había ingresado por otra causa, y esa otra causa terminaba el paciente con una neumonía. No olviden ustedes que el COVID sigue siendo una enfermedad de tipo respiratorio. Entonces tenía una neumonía o una infección por COVID a nivel intrahospitalario, ¿no? Entonces, ¿y dónde se la buscó? Pues la mayoría de las veces se la buscan en urgencias. A veces puede ser en el mismo servicio que hay tantos pacientes, hay poco personal, y entonces por medio de los fomites que ya hemos hablado, y entonces se da la transmisión. Entonces vean ustedes la importancia de que hay que estar verificando con estas listas. A veces las listas no se llevan a cabo, pero hay que tenerlas como instrumento que se usa. La siguiente, por favor. La siguiente, compañera. Miguel, ¿sigues o voy? Miguel. Primero las damas, por favor, Valeria. De acuerdo. Pues es el... Espérenme, pues es la lista que habíamos presentado hace un momento en la exposición, pero igual aquí pues ya tiene un poquito más explicado, que es lo de el paquete de acciones para la prevención de infecciones del sitio quirúrgico, que como ya lo habíamos comentado, pues es la profilaxis antibiótica, bueno, incluye la profilaxis antibiótica,
previa a la cirugía, que es 30 a 60 minutos, y dice que cuando se tenga que administrar infusiones medicamentos como vancomicina, pues se deben de pasar en el tiempo que ya está establecido. Esos medicamentos pues se pasan dentro de 30 o 60 minutos. También nos viene sobre respecto a la depilación o rasurado del sitio quirúrgico, que de preferencia se debe de hacer con una máquina eléctrica y o tijeras, pero no rasurar, que es lo que generalmente hacemos, ¿no? O hacen en quirófano. Los niveles de glucosa en sangre pues deben de permanecer dentro de los 110 y 130 miligramos por decilitro en las primeras 24 horas del postoperatorio, y la temperatura corporal también es muy importante y debe de ser menor a 35.5 grados centígrados. Y los elementos del paquete, los elementos del paquete nos dice que para prevenir la infección del sitio quirúrgico, pues hay que usar, es el uso de barrera máxima, que es lo que se hace en quirófano, ¿no? Se pone su batita, su gorro, previo lavado de manos, claro, lavado de manos quirúrgico, y el uso de guantes, y de ahí, pues, todo lo que se pase a la instrumentista, pues, debe ser con técnica, ahora sí que estéril, ¿no? No contaminar. La administración de antibióticos, que ya lo había comentado, siempre que sea en el tiempo y adecuado y con la dosis también adecuada. Y no rasurar, como ya lo comenté también, y usar antisépticos adecuados, que es acá viene lo que es la profilaxis, que igual menciona varias veces lo mismo ahí en el paquete de acciones, pero sí lo que es muy importante pues es el control también de la glucosa, ¿no? Que debe de estar dentro de los valores ahora sí que permitidos para que el paciente pues pueda ser sometido a cirugía o se prevean otras acciones que disminuyen el riesgo para que estos pacientes pues sufran infecciones del sitio quirúrgico, porque generalmente los pacientes que traen alteraciones en la glucosa pues son los pacientes diabéticos y los que posteriormente pues las heridas sanan en sanar más tiempo, ¿no? O sea, tardan en sanar más tiempo. Y pues lo que nosotros verificamos en quirófano o la enfermera circulante hace pues es la hoja de verificación de la cirugía segura, donde también, si no me recuerdo, trae un apartado donde deben de revisar que no se rompa la técnica séptica y que el instrumental pues se va a usar durante la cirugía pues esté ahora sí que estéril, y checar sobre todo bien los paquetes o las bolsas de grado médico donde viene el material, que pues realmente esté estéril, porque ha pasado que muchas veces se lleva el material a quirófano y al observar la bolsita pues nunca cambió las flechas de color y ese material pues está contaminado, o incluso cuando abres el material ya en quirófano, sobre todo las charolas de trauma, a veces el material sale sucio, y a mí me tocó muchas veces que estuve en el área de selle, que la quirúrgica nos avisaba que había material que estaba contaminado. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer era pues checar quién metió esas charolas a esterilizar, ¿no? Y ahora sí pues que se tiene que levantar un reporte, ¿no? De que hay material que está contaminado y que los procesos de esterilización, que son muy importantes, pues no se están llevando a cabo. Incluso, no sé si, perdón que te interrumpa, ya antes se insistía poner las iniciales del que armaba el paquete para esterilizar. No sé si se sigue haciendo. Incluso se metía también un pequeño tubito para determinar. Y entonces era muy común, pues a veces determinar que... A mí me tocó también me mandaron a hablar unos ortopedistas que abrieron un paquete para una cizalla y tenía pedazos de hueso de otra de otra cirugía, y realmente yo les decía, oigan, que eso hablen con la jefa de selle, ¿no? O con la jefa de piso de selle, pero eso no le corresponde al epidemiólogo. ¿Qué quieren que yo haga? Limpio la cizalla, me la llevo ¿qué hago? No, para que vean, ¿no? Sí, también tomo nota, pero eso más que nada le corresponde al personal. Y es bien...
O también con respecto a los biológicos que usted comenta, a veces no saben leerlos, no saben darle lectura o no lo saben incubar. Y eso es lo que pasa mucho también de que, por ejemplo, el material que tú ya sacas de selle, el instrumental, ese material se debe de poner en stand-by, en una vitrina aparte. Una vez que ya pasaron las horas en las que tú le vas a dar lectura a ese biológico, pues es para determinar si se puede usar o no. Y si el biológico sale ahora sí que positivo, pues es material que se tiene que volver a reempaquetar y volver a reesterilizar. Pero sobre todo, pues también meter al autoclave, ahora sí que 3 biológicos consecutivos para ver si realmente está esterilizando bien. Y a veces esos procesos... Lamentablemente eso no pasa, porque muchas veces va a empezar la cirugía, está saliendo del autoclave y es así calientito, ¡pach!, se lo pasas. Y tienes que dejar que se enfríe también ese material, porque si se humedece, también se contamina. Entonces ahí sí son cosas que a veces no se cumplen y eso pues pone en riesgo para que también las cirugías se contaminen. Así es. Esos pequeños, volvemos al tema, los pequeños detalles que obviamente hay que estar pendiente y que no es al aventón sacar las cosas, porque ese proceso de trabajar al aventón nos va a llevar a las complicaciones que tenemos. Y como yo les decía, pues cuando me tocaba esto, hablar con las enfermeras, tenía que llevar a la jefa de enfermeras porque veía que ayer quien se todo el mundo hacía muecas, ¿no? Y no sé si me la refrescaban o no, pero tenía que ir porque el problema de aquí es que y todo el mundo argumenta de que están las cirugías un montón, pero cuando se dan ustedes cuenta, si lo haces de manera ordenada, puede ir saliendo. ¿Cuál es el tema de aquí? El tema de aquí que yo les decía, miren, no me gustaría que ningún familiar mío, ni de ustedes, entre a que lo intervengan, o sea cesárea, sea lo que sea, y obviamente termine con el equipo sucio, que no esté bien limpio, que no esté bien, y entonces se nos complica el asunto. ¿Quién sigue? La otra. Miguel. Bueno, mientras estamos en ese detalle, es importante comentarles que hemos visto los órganos y sistemas, las enfermedades, las vamos a volver a revisar la siguiente clase. Vamos a tener, regresando, les voy a mandar, no cierren no se den autovacaciones en su celular, hoy y mañana. Les prometo que el viernes no voy a mandar nada, es una falta de educación para las creencias. Pero sí estén pendientes porque les voy a mandar las preguntas del taller integrador número que sigue. Y aquí vamos a insistir algo que ahorita les termino de comentar. Adelante, compañero, para no hacerte, no romperte la inspiración. Buenos días. ¿Sí? Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre las recomendaciones internacionales para la prevención de infecciones al torrente sanguíneo asociadas al uso del catéter venoso central. Pues estas recomendaciones se dividen en dos, que sería la primera o el inciso A, es cuando al momento de la inserción del catéter del venoso central, esta se enfoca más a los médicos, pues es la etapa que se enfoca en los procesos que ocurren durante la instalación del catéter, lo cual se considera un momento crítico, dado que puede ocurrir la colonización de la punta del catéter si no son seguidos los procesos recomendados. Aquí, pues, de enfermería, nada más, como quien dice, pues asistimos. Dentro de los elementos de este paquete, pues, es la higiene de manos, pues, antes de la inserción, el uso de cubrebocas, como había comentado Valeria, la técnica de barrera máxima, gorro, bata, guantes y campos estériles, y el uso de antisépticos correctos, la clorhexidina y el alcohol, y la selección del sitio de inserción, que pues, se recomienda utilizar vena subclavia en vez de la yugular y evitar las femorales. El punto número 2, que ese sí ya nos compete a nosotros, sería el mantenimiento del catéter venoso central, que es la etapa donde durante todo el periodo en el cual el paciente tiene instalado el catéter. Pues acá en Aguascalientes, por ejemplo, hay un servicio que se dedica, un compañero de enfermería que se enfoca nada más en esto, que es pues, la revisión cotidiana para verificar el estado del catéter
la higiene de manos y desinfección de los puertos, realizar la técnica en el cambio de los puertos de conexión cuando se aplica la llave de 3 vías o el equipo para PVC, y el realizar el cambio de sistema de infusión cada 72 horas. En el caso de productos sanguíneos, lípidos o nutrición parenteral, esa es inmediato, se acaba y lo cambiamos. También pues el reemplazo, ¿qué más? Se recomienda el uso de baño seco en los pacientes para pues, evitar que se vaya a despegar o mover el catéter. Y esta sería la cédula única de gestión de los paquetes asociados a la prevención de las infecciones asociadas a la atención integral de la salud. Igual como en la de la urinaria, pues es igual para cada pregunta contestar sí cuando la respuesta sea positiva y no cuando la respuesta sea negativa. NA, pues cuando no aplica. Y pues consiste en realizar la antisepsia, la procuración del sitio de inserción cada 7 días con técnica estéril. Pues hay que poner sí o no, depende si lo realizó. Realizar la desinfección para el cambio de los puertos de desconexión, de los que le había comentado, las llaves de 3 vías y el equipo de la presión venosa central. Y si se realiza el cambio de sistemas de infusión antes de las 72 horas, excepto en, como les había comentado, en los sanguíneos, en las infusiones de lípidos y en las NPT. Y si se mantiene la conexión del sistema de infusión en todo momento, ya depende de lo que hayan contestado, el porcentaje, pues, de los días que esté el paciente, pues se va a sacar el cumplimiento del paquete de acciones preventivas, si se realizó o no se realizó. No sé si les haya quedado claro. Que tengan alguna duda o pregunta. A ver, voy a repetir porque creo que estuvo así medio demasiado rapidito. No todo, sino la última parte, ¿no? La última parte. Cuando me hablabas de los... Perdón, ¿tienes allá algún paquete o la cédula que tengas? ¿O eso es nada más lo que tienes? Sí, es este el que tengo, profe, el paquete de acciones para la prevención de las infecciones, pues del catéter de la misma. ¿Lo amplió? Recálcalo un poquito más porque es importante que no lo tomemos así a lo rápido. Sí, como les comentaba, pues hay que verificar si se realiza la asepsia cada 7 días y pues con técnica estéril. De hecho, aquí en Aguascalientes, no sé en sus unidades, en sus estados, pues por ejemplo aquí en Aguascalientes, en el Hospital 1, hay un compañero en la mañana que se dedica solo a hacer esto. Él pasa por todo el hospital con todos los pacientes que tengan catéter y él hace esta pues, curación cada 7 días. Y el punto 2, se realiza la desinfección para el cambio de los puertos de desconexión, llave de 3 vías y el PVC. Pues es que antes de realizar esta desconexión o el cambio, pues hay que hacerlo con técnica séptica, el lavado de manos, como ya lo hemos estado comentando. El 3, se realiza el cambio de sistema de infusiones antes de las 72 horas, estarlo cambiando. Pero no aplica para los componentes que ya les había comentado, los sanguíneos, los lípidos y la NPT. Esos al momento de que se acaba, hay que volverlo a cambiar inmediatamente. Y el 4 es si se mantiene la conexión del sistema de infusión en todo momento. Igual, si no se está ocupando una vía, pues mejor desconectarla, paralizarla y cerrarla. Porque pues también estarla ahí nada más sin utilizar, pues no se puede complicar, puede llegar a tener una infección. No sé si ya quedó un poco más claro. Ok, sí, yo creo que queda más preciso. Miren, es importante señalarles esto. Estas guías que estoy hablando, obviamente la sanitarista no las va a hacer en primer lugar. Lo estamos tomando, pero no voy a quitar porque no, lo estamos haciendo porque para que sepan ustedes cuáles son los mecanismos de control que todo el personal debe realizar de sus pacientes. Y la que lo debe supervisar esto es la jefa de piso. Pero deben ustedes conocer esto, que sé que lo conocen, sé usted que ustedes tienen experiencia laboral, pero sé que lo conocen ya utilizado como un refuerzo para sus actividades de vigilancia. Ustedes han estado en hospital, ¿quién ha estado en algún momento en quirófano? ¿No?
¿Quién ha estado en otro momento en recuperación? ¿No? Yo. ¿Y Yo. quién ha estado en urgencias? Yo. Yo creo que urgencias no hay quien se salve. Entonces, todo esto que estamos conversando son los instrumentos que ustedes pueden, porque pueden decir, ay, que yo no sé, soy nueva aquí, yo no sé qué tengo que hacer, ¿no? Les puede preguntar a alguna compañera que efectivamente sea nueva. Entonces, ustedes pueden utilizar estos instrumentos, decir, mira, apóyate en esto para que hagas esta cosa. Entonces, ya tienen ustedes un auxiliar didáctico para que no tengan que cantar toda la cantaleta, recitarles todo porque se va a olvidar. Solo pueden medio decir, mira, aquí está la guía, apóyate en ella y lo que tengas de duda, me preguntas o le preguntas a tu jefa. Pero ya están ustedes demostrando un conocimiento que apoya a otro personal. No olviden, el área de medicina preventiva, el área de epidemiología, tiene como función ser líderes y apoyar al equipo operativo clínico que está. Entonces, en la medida que utilicemos, le demos un uso a toda esta información, y puede decir alguien, pues ya lo sé, pues aplícalo entonces, ¿no? No estamos viendo nada nuevo, sino lo estamos retomando para que realmente tengamos la función. Sí, por eso es que yo les aclaro, es bueno saberlo, pero por eso lo leímos e insistimos en los puntos que nos interesan, para que de alguna manera ustedes puedan usarlo, puedan sugerirlo, no hacerlo, conste, ojo, porque nunca faltan que, bueno, pues ya lo sabe, hazlo, compañera. No, lo haces tú. Ok, bueno, ahora lo que es muy importante señalar es que ¿qué es lo que tenemos ahorita? Nos faltan 2, 3 preguntas, pero les voy a adelantar, porque ya se nos está metiendo el tiempo, lo que tenemos para el lunes. Insisto, entre mañana, pasado y el sábado, no cierren sus teléfonos porque les voy a mandar 4 cosas. En primer lugar, les voy a mandar las preguntas del tema o de este capítulo que queramos terminar. ¿Qué se va a hacer ahí? Hay que poner énfasis en 3 cosas. ¿Qué enfermedades pueden llevarnos a una neumonía que tiene, aquí estamos hablando de enfermedades, neumonía asociada a ¿qué tenemos? Sí, neumonía asociada a ventilador y infección de vías urinarias. Necesito que me mencionen ustedes 2, 3 cosas. Cuadro clínico bien definido. Una neumonía se caracteriza por esto, esto y esto. Tiene un laboratorio por esto, leucocitos, tienen rayos X de este tipo, una infección de vía, los catéteres, no cualquier, la intubación, hay que tomar en cuenta qué características, quién la hizo, qué características se hizo, eso es muy importante. Punto número 2, en el mismo caso de bacteremias, las asociadas a líneas vasculares, la infección de vías urinarias y desde luego las de zona. Bueno, y ahí terminaríamos. Recreo, pues no, porque vendría la otra parte que vamos a mencionar, que ahorita no lo dijimos, vamos a buscar enfermedades de cada uno de los órganos que nos tocó que puedan ser afectadas por infección nosocomial. Por ejemplo, ya hablábamos de corazón, de vía digestiva, una pancreatitis por una complicación, por una ruptura de técnica quirúrgica, de despacho retroperitoneal, en cirugía, por una infección. Algo que es muy común, se hace una episiotomía, se infecta y nadie la toma en cuenta, ¿no? Resulta que a la señora se fue a su casa y va luego al médico y tiene en sus genitales una infección, o alguien, y dice, se le va a caer solo los puntos, ¿no? O venga usted a que le retienen los puntos, vaya a su clínica, le retienen los puntos. Y va a la clínica y tiene infecciones no sé si se mencionó algo en aparato geniturinario o ginecobstétrico, no sé si tocamos el tema, no me acuerdo. No se tocó el tema. ¿Sí? ¿Se tocó? No. No, yo que había pues eso lo tendríamos que, dice geniturinario, ¿no? Bueno, lo tendríamos que retomar para el equipo número 4, que me parece que vio geniturinario y cardiovascular, ¿no?
No, ustedes vieron ese punto. Sí. Bueno, pues prepárame entonces las infecciones ginecobstétricas que se pudieran presentar y ahí tenemos ese punto. Ya lo van a presentar rápido. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vienen las preguntas de repaso, insistiendo, cuadro clínico, que estudios de resultados del laboratorio, tiene leucocitosis, tiene una placa. ¿De qué? De todo lo que ya vimos, de las 4 infecciones que ya vimos y de las infecciones que ustedes hablaron por órganos y sistemas. ¿Para qué? Para que ahora ya la primera parte hablamos de los factores de riesgo. Ahora vamos a hablar de los cuadros clínicos y luego, si nos alcanza el tercer tiempo, va a ser y ya los factores de riesgo, los cuadros clínicos y los agentes causales y los antibióticos que se usan para esos agentes causales. Eso lo veremos en el tercer taller integrador. En este taller integrador vamos a integrar de manera más puntual los cuadros clínicos que se tienen en relación a las infecciones. Y cuando digo cuadro clínico, no solo es cuadro clínico, sino estudiar su estudio integral, cuadro clínico, laboratorio, rayos X, etc. Esa es yo voy a mandar esas preguntas y lo vamos a estar, como ya ven la dinámica de cómo es, ¿no? Y entonces les vamos a ir preguntando por equipo que nos vaya, entonces ya no se va a valer decir, este tiene tal cosita, ¿no? Bueno, lo más completo posible, porque etcétera, y los demás van a ir siguiendo para que ustedes vayan recordando todo esto que hemos estado platicando y entonces ya pasemos de una fase a integrar más nuestro conocimiento. Eso sería un proceso. Otro proceso que les voy a mandar va a ser una presentación donde voy a poner lo que es salud, enfermedad y muerte, donde metemos aquí a las infecciones nosocomiales. No lo puse al principio porque nos podíamos perder y vamos a avanzar. Ahorita que ya estamos, ahí lo voy a meter. Y obviamente ahí también vamos a meter las fuentes de información. Esa es otra de las preguntas que van a venir en el examen, ya lo dijimos, pero lo voy a volver a recalcar. ¿Cuáles son las fuentes de información de la vigilancia epidemiológica de las infecciones nosocomiales, ¿no? Y otro tema que ahorita no lo toqué, pero lo van a tocar más adelante, pero es el momento de tocarlo, que es la vigilancia, cómo se define la vigilancia epidemiológica de las infecciones nosocomiales. Entonces ustedes dirán, oiga, entonces esta es una melcocha, ¿no? Melcocha aquí en Yucatán, para los que son de por acá, es un dulce que está revuelto con un montón de cosas y entonces se come, está muy sabroso, ¿no? Es de yuca y se le pone varias cosas. Para los que no lo prueban, pues se lo han perdido. Lo malo es que tiene muchas calorías y para las que cuidan la figura no se lo recomiendo porque tiene mucho. Es como la cochinita, no sé si ustedes han probado la cochinita. ¿Alguien no ha probado cochinita ahí? Calce la mano. ¿Nadie? ¿Todos han probado cochinita? Usted no. Pues lo que lo han probado se la han perdido. Porque está muy sabroso. Bueno, pero no es clase de cocina, sino volviendo a nuestro tema, aquí vuelvo al punto. El trabajo de las preguntas, el cuadro clínico, les mando la presentación de historia natural de la enfermedad. Les estoy poniendo el contenido de lo que les voy a mandar, lo que es historia natural de las infecciones nosocomiales, que es la vigilancia epidemiológica, qué son las fuentes de información en la vigilancia epidemiológica, que es clave, muy, muy importante aquí. Y desde luego un cuarto punto que voy a ponerles son los agentes causales. Les voy a mandar, no sé si ya se los dio su maestra, si no les voy a mandar un manual bacteriológico. No lo tienen que estudiar, nada más para que sepan dónde buscar las características de cada bacteria y obviamente con qué mecanismos produce, cómo afecta, etc. Y paralelo a esto, si nos alcanza el tiempo, entonces meteríamos el manejo de antibióticos, porque no es el tema, pero sí es importante complementar este punto, porque no nos podemos quedar solamente con las acciones preventivas, porque van a ver ustedes a la hora, no sé si en la maestra ya les platicó, tengan una actividad que son el registro de las infecciones nosocomiales y ahí se pone qué antibióticos son los que son
Entonces, tiene, y ahí, Maestra, una pregunta, es que creo que ya nos revolvimos todos. Para recapitular, la tarea va a ser el cuestionario que usted va a mandar, donde están los puntos, ¿no? Del cuadro clínico y demás. Exacto. Una pregunta, una duda. Usted mencionó que en equipo vamos a resolver esas preguntas. No. No, puede ser individual, ¿no? Individual. En un equipo. Y lo que usted, Sí, dime. y lo que usted decía en cuanto a la exposición que va a mandar y demás, eso es para que nosotros tengamos para leer y demás, ¿no? No es que vayamos a hacer algo con esa exposición, solo es para que nosotros sepamos. Realmente la única tarea va a ser el cuestionario que usted va a mandar. Sí, mira, qué bueno que lo precisas. La resolución del cuestionario prácticamente va a depender de cada quien, pero lo pueden hacer en equipo. Yo les recomendaría que lo hagan a nivel individual. Prácticamente es acomodar todo lo que ya hemos visto de las presentaciones en un solo apartado. En esa información deberán acomodar también lo que les voy a enviar. ¿Y qué les voy a enviar? La información de qué es la historia natural de la enfermedad y las infecciones nosocomiales. ¿Qué más les voy a enviar? La información de las fuentes de información, valga la redundancia, para la vigilancia epidemiológica, ¿sí? O sea, van a venir preguntas, aparte de lo que ya vimos de los cuadros clínicos, que les digan, a ver, ¿qué me puede decir cuáles son las fuentes de información? Y van a decir, oiga, si no lo vimos en clase. Bueno, pero está en la presentación que te envié. Puedo decir también, oiga, ¿y qué es la vigilancia epidemiológica de las infecciones nosocomiales? Oiga, no lo vimos en clase, pero está, ya no hay duda ahora, o sea, sí me... Claro, es el material que usted nos está mandando, de ahí nos vamos a apoyar. Exactamente. Ese es el objetivo de que se trata. Para que luego no estén... Claro, pueden ustedes ampliar la información, pero lo que estoy haciendo es lo más concreto posible para que tengamos los puntos bien fijos para que podamos nosotros avanzar, ¿no? Porque si no, luego nos podemos perder. Eso sería prácticamente, y desde luego el otro punto es que deben enviarme por equipos en una carpeta sus trabajos, un pequeño ensayo de lo que hemos visto, de estos dos capítulos 1 y 2 que hablamos anteriormente, porque la fecha es hasta el próximo lunes. Entonces, son esas actividades que están quedando. ¿Hay alguna duda? Insisto, preguntas, presentación. Maestra, lo que usted dice capítulo 1 y 2 viene siendo el tema 1 y 2 con sus subtemas, ¿verdad? Claro, obviamente, es obvio. Cuando yo digo capítulo 1, pues son sus subtemas, por eso ya hicimos la integración. Cuando digo capítulo 2, pues no es solamente el título del capítulo 2, sino todos sus subsistemas. De ahí van a hacer una integración y ustedes van a... ¿Qué es lo que se trata de aquí? Un ensayo es que digan, bueno, yo, por lo que ya entendí, el comité de infecciones, o pueden poner incluso también ustedes sus experiencias. Bueno, yo tenía esta imagen o esta percepción antes de estar aquí, y ahorita con lo que he estado escuchando ya sé que el comité busca tales y tales cosas porque tiene un desarrollo histórico que va de tal fecha y que ahora pues es importante. Por eso, sí me explico, ¿no? No me van a poner exactamente ensayo 1, la neumonía nosocomial es tal cosa. Punto 2, las infecciones de vías urinarias. No, eso no es ensayo, eso es nada más, sino que van a poner su experiencia. Posiblemente haya compañeros que hayan estado en los servicios de medicina preventiva, hayan ido como auxiliares, como pues, ¿no? Incluso, y entonces ya tengan conocimiento. Y entonces, pues no me modificó, sí me modificó. Si no me modificó, ¿por qué? Porque tuviste experiencia, ahora la estoy mejorando. Entonces, de eso se trata el ensayo. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo cómo se determina, por qué se estructura, qué importancia tiene. No hemos hablado de la letalidad y la mortalidad de todos esos padecimientos, porque lo complicaríamos más. Esto lo podríamos haberlo desarrollado mucho mejor. Lo vamos a desarrollar también después, cuando tengamos un integrador que vamos a ir hablando de las mortalidades y morbilidades. Pero obviamente, ¿qué es mortalidad? ¿Qué es morbilidad? No lo sé. Entonces, sí queda claro, son 3 cosas que tenemos pendientes. ¿Preguntas? Lectura de la presentación y hacer su ensayo. ¿Sí? Maestro.
Lo que pasa es que yo ya realicé mi ensayo. Usted había puesto que el tema era libre. O sea, de los temas que vimos en la unidad 1 y en la unidad 2, pues yo escogí un tema nada más. Y ahorita al parecer estoy entendiendo que teníamos que relacionar con todo. Bueno, miren, es que sí pueden escoger un tema, pero en la medida en que ustedes puedan integrarlo mejor, pues todavía estamos a tiempo a corregirlo, ¿no? Los que escogieron un tema, pues, insisto, no van a poner todas las fracciones. Ustedes pueden decir, bueno, yo tuve contacto con neumonías y no lo entendía, tuve contacto con infecciones de vías urinarias, y ahí pueden hacer un comentario. Es más, presenten su tema, pongan su tema al principio y al final me ponen un comentario. También es válido. Me pueden poner un tema, me desarrollan un tema según como ustedes lo hayan considerado. Pero a mí lo que más me interesaría es el comentario de cómo lo vieron antes de venir aquí y cómo lo están viendo ahora para poder evaluar si hay aprendizaje o no. Sí me explico, ¿no? Porque si me lo repiten, pues sí, si me lo repiten está bien. Lo podríamos poner eso en las conclusiones, ¿no? Claro, en comentarios, conclusiones. Puedes poner conclusiones o conclusiones y comentarios. Y entonces puedes poner mi experiencia o antes de venir hice tal cosa, lo veía yo así. Y ahí sí puedes poner todas las infecciones que hemos hablado, ¿no? Yo veía que pues poner una venoclisis era cualquier cosa o no, y ahora ya estoy viendo que sí trae problemas, ¿no? O la aplicación de una cirugía, pues la tomaba en cuenta y ahora la tengo que tomar más en cuenta, ¿no? Etcétera. Esos cambios. Y el equipo que quedamos, el 4, sí tendría que hacer una presentación rapidita sobre las infecciones obstétricas, que son muy sencillas. Endometritis, infección de pared, epicerrafias, ¿no? Ofaritis. Insisto, nos podríamos pasar por cada aparato y sistema todo un curso estudiando las infecciones, las enfermedades y luego las infecciones añadidas, pero no nos alcanza el tiempo. Entonces tenemos que ir tomando lo más común y abrirles el método para cómo evaluar las cosas. Ya quedamos que un paciente que llega con una enfermedad y se le añade otra, esa otra es la infección nosocomial que pudo haber. Y si se va del hospital y aparece hasta un año después, esa infección se la buscó en el hospital, no se la buscó en su casa. Como por ejemplo lo que aquí mencionaron ustedes de las prótesis. ¿Ven? Entonces, eso es lo importante, esa es la clave. El ensayo va en ese sentido. Ahora, los que quieran desarrollar un tema, nada más que les repito, el tema lo traten de ser sintético, pueden poner, después sería hasta de repaso, cuadro clínico, de factores de riesgo, etcétera. Pero al final me gustaría mejor que pusiera, pues ya mi experiencia, ¿no? Pueden poner ya mi experiencia. No sé si haya alguna dificultad en ese tema, en ese punto. Lo que yo quiero ver es si está entrándole el mensaje que estamos trabajando entre todos a cada uno de ustedes utilizando la técnica del constructivismo. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí ya me di a entender o todavía falta alguna precisión más. No, sí, ya, maestro. Bueno, entonces repito, entre hoy, mañana, el viernes no mando nada y el sábado, para que no se vayan así de vacaciones. Obviamente no voy a esperar hasta el sábado. En el transcurso de hoy y mañana les voy a ir mandando ya la presentación y algunas cosas que sé que les pudieran ayudar, ¿no? Pero sin perdernos, porque el siguiente grupo, y que ese es el tema que también hay que aclarar, el siguiente grupo creo que es el grupo número 1, ¿no? El 5 falta más. El grupo 5, perdón. El grupo 5. El grupo 5. Es infección de procedimientos. Por procedimientos, exactamente. Entonces, allá es donde entraríamos. El grupo 5 creo que es cirugía neurológica, cirugía pediátrica y cirugía ginecobstétrica, ¿no? No, maestro, es IUC, asociada a vesical, neumonía asociada a la ventilación y bacterias. Ok. Es el 4-1, tienes razón. Es que aquí ya se me contempló. Muy bien.